Muchas gracias with my super American accent. So, hello everyone. Thank you so much for joining us today. My name is Angie Rupert, and I am the founder of Rupert Law Group. We focus on E2 visas. And joining me today is Marianella. Marianella, are you there? You Sí. are? How are you? Hola Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí en tu webinar. Es un gusto estar aquí, hablar de los E2 para los mexicanos, así que estoy aquí para que conversemos de todos los temas interesantes que sé que muchas personas tienen muchísimas preguntas al respecto. I will take your word for it. So we're going to be talking in English and in Spanish. Marianella is the genius of the group, and she speaks both. I only speak English, so we will be talking a little bit about the E2 visa, which I'm sure Marianella just told you. And I'm an attorney that helps with E2 visas, and Marianella is the VP at Journey Business Plans, and they write business plans for E2 visas specifically, and they've done many. So she's a great resource. Also, she speaks Spanish, so we'll just kind of go over it together. And we'll start with the basics. These are the basic requirements for the E2 visa. You need to be a national of a treaty country. If you are a Mexican citizen, you check that box. No need to go further there. You must have invested in a U.S. business or be in the process of investing. We'll talk about that in a minute. The enterprise must be real and active. The enterprise must not be marginal. And the applicant can develop and direct the enterprise, and you have to have an intent to leave the United States once your visa ends. So, Marianella, I'll let you. Sí, entonces, bueno, para comentarles en español, básicamente, como decía Angie, aquí están los requerimientos básicos. Digamos que debe ser, la persona debe ser ciudadano de un país que tenga tratado, México es uno de ellos. Digamos, el inversionista debe haber invertido o estar en el proceso de invertir, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. La empresa debe ser real y debe estar activa. No debe ser marginal, vamos a explicar eso también, el tema de la marginalidad más adelante. Y digamos que la persona que está aplicando debe desarrollar y dirigir, o sea que la participación debe ser activa. Y luego, digamos que debe tener intenciones el inversionista de salir de Estados Unidos si la visa se finaliza. Entonces, esto es bastante importante para que lo tengamos todos muy en cuenta, y vamos a hablar un poco más de cada uno de los temas en las próximas diapositivas. Wonderful. So we'll start talking about, we already passed the nationality test. You've passed. So now we're moving on to the investment. So the investment is one of the most important requirements here, and really one of the things that separates people who end up doing the E2 and then who have to wait a little bit. So the things that they're going to look at is that the money that you're investing is your personal money. You have control over it, you have possession over it, and that the money is at risk, which we're going to talk about in a second. That's really important. The money must be at risk. They must know you're not going to get the money back. The capital must be irrevocably committed. Again, it needs to be gone. Simply having it in a bank account in the United States will not pass muster, and everything needs to be very clear, and they're looking for things like receipts and bank statements to show that this investment has been made. Correcto, entonces sí, como decía Angie, digamos que lo que más va a evaluar inmigración es el tema de la inversión. Ellos van a revisar que el dinero, que el inversionista esté en posesión y control del dinero, que además de eso sea un dinero que parte haya sido puesto en riesgo. O sea, no es un dinero que de repente, si no le dan la visa, lo pueden regresar. No, ellos están buscando que el inversionista ponga el dinero a riesgo. No aplica para empresas que son sin ánimo de lucro, deben ser empresas de lucro. Y adicionalmente, el capital de parte de la inversión, la idea es que si está en una cuenta, no necesariamente va a servir como inversión, debe estar puesto a riesgo. Todo esto va a estar por escrito y entregado,
Entonces deben haber soportes de la inversión como facturas, recibos, donde se demuestre que el dinero ya se ha gastado. ¿Ok? Wonderful. So we'll kind of go through these kind of bit by bit. So you have a little bit more information again about the investment. So here we're talking about the process of investing. And what does that mean? Well, really, it means that the money is going to be gone, essentially. By the time you do your interview, that money, in almost all cases, needs to be gone out of your account with receipts. Somebody else has already been paid. They already have the money. So that is what we're talking about when we're talking about investment. Some people will say, oh, well, can I put $200,000 in a US bank account and maybe spend $50,000? The answer is no, that won't work. Really, they need the substantial investment needs to happen before you apply for the visa. So that's really important to understand. And so sometimes also people say, oh, great. Okay, well, what I'll do is I'll sign a bunch of contracts with people. These are legally binding documents that say, oh, I'm going to pay you $10,000, in 3 months. I will pay you once I get my E2 visa, that type of thing. That typically will not work. There is one exception. When you have an actual escrow account with an escrow company and a purchase agreement that specifically says that the money is gone the moment the visa is approved. Other than that, those types of contracts to pay, promises to pay, that type of thing, it won't count toward the investment. So for your purposes, when you're thinking if the E2 is right for you, you need to think, am I okay with all this money being gone before I go to the interview to see if I get the visa? Because if the answer is yes, then you're ready for the E2. But that's really what you should expect. Perfecto, Angie, muchas gracias. Entonces, sí, como decía Angie, estamos tratando de explicar cada uno de los detalles acerca de la inversión para que lo tengan bastante claro. La inversión, digamos, ¿qué significa la inversión? La inversión quiere decir que, como lo mencionaba anteriormente, ese dinero antes de la aplicación debe estar ya invertido. No es algo que va a ser contingente a la aplicación de la visa o la aprobación de la visa, sino que deben tener claro que son cosas que ya están comprometidas y arriesgadas y el dinero está invertido. Si ustedes firman contratos diciendo que en el futuro cuando le aprueben la visa van a hacer A o van a hacer B, eso no funciona. Y esto es algo muy importante. Las personas que están aplicando a la visa E2 deben tener claro que este dinero es un dinero que ya van a haber invertido. Entonces, hay algunos casos, excepciones, cuando se usan escrow accounts o lo que llamamos fiducia, donde apenas haya una aprobación, ese dinero le llega, digamos, a dicha inversión. Entonces, esos son excepciones, pero realmente las inversiones son inversiones puestas a riesgo. Wonderful. So the next important part about the investment is it must be in your possession and control. So that really means it needs to be your money to do with whatever you wish. Almost any type of way that you get the money is fine, as long as it's legal, obviously. They will need to source the funds, so that will be part of the process when we're working together is we need to show the bank statements, the wire transfer documents. How did this money come into your possession? Is it personal savings? Did you sell a house? Did you get a line of credit on your house? Did your father pass away and you inherited money? Or did your father just give you a gift? Father's alive and just said, hey, you're a great kid. I'm going to give you $100,000 to do with as you wish, and you choose to invest in a business. All of those are fine. I've had clients do all of them and no problems with any of those. You can get a loan, but note, if the loan is at all based on the US business, it will not be able to be used because they don't consider that at risk. So if you do get a loan based on either you get a personal loan based on you, your credit, your job, that type of thing, or you get a loan based on your personal assets, your home, or another home that you own, you sell it, you get a line of credit, that type of thing, that is fine. Anything that's based on the US business will not count as investment. Ok. Este tema es bastante importante, el tema de que la inversión debe estar en tu posesión y control. Entonces veamos eso qué significa. Básicamente, digamos, el dinero debe ser tuyo o generado de tus fuentes.
Entonces, esto es muy importante porque la parte de demostrar la fuente de dónde viene ese dinero es parte de lo que ofrece Angie en su proceso como abogada y de la aplicación. Bueno, ¿cuál puede ser una fuente legítima? Puede ser un regalo, puede ser una herencia. Digamos que si tu papá dice, oye, mira, has sido una excelente hijo, voy a darte $100,000, eso se puede demostrar y es completamente válido. No se puede heredar un negocio, ¿ok? Una pregunta que generalmente nos hacen aquí en estos programas es si se puede aplicar con un dinero que viene de una deuda. La respuesta es sí. Digamos que siempre y cuando esa deuda no esté amarrada o garantizada a nada que tenga que ver con la compañía. Esa deuda debe estar garantizada ya sea por tus ingresos o por tus activos personales, ya sea una casa o algún otro activo. Por lo que las deudas garantizadas deben estar siempre basadas en el inversionista como tal, pero no como una garantía del tema de la compañía en Estados Unidos. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Wonderful. Thanks so much, Marianella. This is great. Final note on investment. It must be substantial. And this is the question I get all the time. What is substantial? Unfortunately, they never write that number down. There is no number. It really is based on the business itself. If you are going to start or buy a very expensive business, let's say that you're going to do manufacturing of automobiles, you might need $10 million to start that business in order to get an E2. But what if you're starting an accounting firm in North Dakota? Maybe you'll only need $100,000 to start that business. It really, really depends on the business. I would say that in your brain, you should know that if you're going to successfully file for an E2 visa, you must have a minimum, no matter what business it is, a minimum of $100,000 to $150,000 US dollars. So just keep that in mind, that that's going to be a minimum. It will not be 30 or 40,000. That's just not going to work. So if you have that type of money in mind, and you can find a business that can get started for that type of money between $100,000 and $150,000 or more, of course, you're going to be a great candidate for the E2 visa. Sí, entonces este tema es muy importante que se aclare porque es una de las preguntas más frecuentes que tenemos con nuestros seguidores. ¿Qué es la inversión sustancial? Una inversión sustancial para inmigración, digamos que desafortunadamente no es un número fijo, no hay mínimos obligatorios, pero debe ser suficiente para asegurar el éxito del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Va a depender muchísimo de qué tipo de negocio estás generando. Puede que vayan a comprar una compañía que hace manufactura y vas a necesitar $10 millones y eso es lo que tiene sentido para el negocio. Pero puede haber otra persona que va a crear una empresa de consultoría donde $100,000 tenga sentido. Es importante tener muy en cuenta que los casos, digamos que como mínimo deben tener por lo menos 100,000 a $150,000 destinados para poder, digamos que aplicar y encontrando un negocio donde esa inversión inicial tenga sentido para poder empezarlo de esa manera. Entonces esto es otro de los puntos muy importantes, no van a ser ni 30,000 ni 40,000, la idea es que sean mínimo 100,000 hasta 150,000, pero muy importante siempre y cuando tengan sentido con el negocio. Wonderful. So next is, did we skip over real and operating? Maybe we did. Maybe it's just marginality next. It's fine. Oh, there we are. There we are. All right. So the next requirement is real and operating. So what does that mean? They want to see that this is a real business, that it's not just an investment, it's not speculative. They want to see that this has a real business. So there are a variety of ways to show that, of course, that you have contracts with other people who are providing services or goods to you. Or what I really like to show are contracts that you are going to be providing goods or services to. Then people can see you've already had people signed up. You already have clients or customers. That's a really great way to show that it's real and operating.
The real and operating requirement is the requirement that usually will knock real estate out of the running for an investment for E2 purposes. Because although it is an investment, it's not really a business, right? You invested in real estate, but you're not providing a good or service. So this is where, and I'm not saying real estate can never happen, but it's usually not one of the best options for E2 visas. And Marianella, in addition to kind of talking about real and operating, I'm sure you can also talk a little bit about what you've seen for business plans for real estate that maybe was successful or wasn't successful. Correcto, sí. Como dice Angie, digamos que uno de los requerimientos es que la compañía sea real y sea activa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la empresa ofrezca un servicio o un producto a un cliente. Y eso, digamos que hay muchas maneras de demostrarlo. La gente ha comprado, va a comprar, hay un contrato donde se va a prestar un cierto servicio, pero es importante aclarar que no es lo mismo hacer una inversión que hacer un negocio. Entonces, inversiones pueden haber pasivas y activas. Entonces, tú puedes invertir un dinero, pero no necesariamente estar haciendo un negocio donde ofreces un servicio y un producto. Y aquí es donde el tema de real estate o de propiedades tiene que ser bastante claro. Digamos que es uno de los temas con más dilemas. Nosotros hemos hecho muchísimos planes de negocios para temas de propiedades como tal, pero es importante durante ese plan de negocios y también con la estrategia migratoria que se demuestre que lo que se están haciendo con esas propiedades es un negocio activo. Entonces, en el tema de real estate puntualmente, generalmente si han comprado, si han adquirido unas propiedades, se va a hacer algo con esas propiedades, ya sea se van a remodelar, se van a prestar servicios de remodelación a otros clientes, además de comprar las propiedades, también se van a administrar propiedades para otros clientes. Entonces, no es lo mismo simplemente comprar una propiedad como inversión que tener esa propiedad como base de un negocio donde es un negocio real y activo para ese inversionista. Entonces, este tema es muy importante y es donde el plan de negocios también va a ser clave. Great. Marginality. Now, this is where Marianella is really going to give us a lot of information. So, the marginality requirement states that you need to be able to provide a living for yourself and your family, but also for other workers. Obviously, they're really concerned more about U.S. citizens and U.S. green card holders than foreign employees, but this is what they're talking about when they talk about marginality. So one of the main things, especially for a new business, that they're looking for is the business plan. And this is exactly where Marianella comes in to do projections for revenues, employees, and really explain how this business is going to be successful. Marianella, do you want to talk about that a little bit? Sí, perfecto. Digamos que el tema de marginalidad es uno de los puntos más importantes en el tema de la E2. Entonces, ¿qué es lo que busca inmigración con el tema de marginalidad? La idea es que la inversión que se haga y el negocio que se tenga sea suficiente para soportar no solo al inversionista, a su familia, pero además para poder generar utilidades que generan impuestos a su vez y que además puedan hacer un plan de personal para crear empleo, que es una de las, digamos, de las razones de ser de este tipo de visa. Entonces, esos temas puntualmente que habla Angie acerca del plan de personal, del tema de las proyecciones financieras, mostrar que hay utilidades, todo eso va a ser parte del plan de negocios, que es uno de los documentos más importantes de la aplicación y que buscamos cuando lo creamos mostrar todos los requerimientos que se están cumpliendo y describir el negocio como tal para mostrar lo que hemos mencionado como la inversión activa, la marginalidad, la inversión sustancial y todas las cosas que hacen, digamos, de todo este negocio una historia clara para que inmigración la tenga en cuenta en el momento de hacer la aprobación. Wonderful. Did you cover it all? Sí, yes, but I didn't talk about the number of employees.
Oh, well, perfect timing then. So here we go. So one of the main issues, and this is another question that I get in addition to how much do I need to invest, is how many employees do I need to have? And there is no answer again, but I usually recommend that at the time you file, you have at least one US citizen or green card holder working at the business at the time you file. Now, Marianella can talk to you a little bit about in the business plan how to show the employees. Every business is going to be different. If you have, again, maybe an accounting firm or a law firm that's all services, maybe at the end of 5 years, which is the length of time they want to see this business plan, maybe you'll have 5 or 6 employees. If you had a manufacturing plant, you might have 70 or 80 employees. It really depends a lot on the business, but you'll definitely need employees at the end of 5 years, and you need to show how you're going to get there. And that's where Marianella and Journey come in, right? Sí, entonces como les venía diciendo, el tema de los empleados es uno de los temas fundamentales de la visa E2. Entonces, parte de los requerimientos es que deben haber empleados que van a ser contratados a través del proceso. Digamos que como muchas de las respuestas de inmigración, ¿cuántos empleados necesitan? Depende. No es lo mismo que estés haciendo una empresa de servicios, no es lo mismo que estés haciendo una empresa de manufactura, no es lo mismo que estés haciendo tal vez un call center donde vas a necesitar una cantidad de clientes mucho mayor que si tuvieras otro tipo de negocios. Entonces siempre va a depender. ¿Qué se recomienda? Tener al menos un empleado contratado en el momento de aplicar y que luego a través del tiempo vayas creciendo ese número de empleados. Y en el año 5, digamos que va a depender del tipo de negocios también la cantidad de empleados que tenga. Pero en esto el plan de negocios es clave porque nosotros vamos a incluir ese plan de personal año a año, mostrando cada una de las posiciones y cómo se van contratando a través del tiempo. Great. Thanks, Marianella. So now one of our last requirements, which is direct and develop. So as the E2 investor, you also need to be directing and developing the business. This does not have the same level of scrutiny that, say, an H-1B or an O-1 may have regarding your specific education and experience within this specific type of business, but it needs to make sense. If you've never worked in your life and now you're going to start a manufacturing plant, we're going to really need to explain how that works. But if you've been an attorney for 20 years and now you're going to be an accountant, you can say, I've run a similar business, I had employees, I made, we had revenues of X, Y, and Z, and show how the skills that you've acquired in your previous working life are going to apply to this business, and you're going to be able to successfully run it. That's really what they're looking for here. Este tema que menciona Angie es muy importante porque es el tema de poder dirigir y desarrollar. En el tema migratorio de Estados Unidos, específicamente para la E2, no son estrictos en solicitar que la persona tenga experiencia directa al negocio que están montando. La experiencia puede ser en cualquier otro tema, pero sí deben haber, digamos que habilidades que se puedan transferir. Si tal vez han estado en unos puestos gerenciales, si han estado en puestos administrativos, si tienen experiencia en cierta industria que se puedan transferir a la industria que están haciendo ahora. Digamos que esa parte es muy importante y es parte de lo que también se va a explicar en la aplicación. Deben ser dueños de al menos un 50%, mejor si es un 51%. Y luego digamos que se explica la estructura de socios y la idea es que sea una estructura que sea fácil de entender. Y luego, como les mencionaba Angie, el tema de la experiencia laboral y poder mencionar todas esas habilidades que son aplicables al nuevo negocio para hacerlo exitoso. Great, thank you. And now we're going to take it to questions. I have one question waiting that I've received about how this visa works and will it turn into a green card? This is a very common question. The answer is no. The E2 visa never becomes a green card. However, you can renew it
for the rest of your life, as long as you still meet the requirements that we just discussed. So as long as you're still working in the business has employees, it's making revenues, you're still working there, you can renew it forever. And your spouse will also be with you as long as you have the E2. You should be able to just keep renewing and renewing. If at any moment you stop running the business, you sell it, you just decide you're ready to kind of pack it up and quit, you no longer have an E2 and you need to leave the United States at that time. However, you can renew it for the rest of your life as long as you still fit these requirements. Perfecto. Angie menciona una de las preguntas que le llegaron de una de las personas que están como asistente, y la pregunta es que si esta visa lleva a una green card. Entonces, la respuesta es no. Esta visa no lleva a un green card, pero se puede renovar indefinidamente siempre y cuando el negocio esté operando y los requerimientos estén cumplidos, al igual que sus familiares, su esposo, etcétera. Entonces es importante tener esto muy en cuenta. Sin embargo, si el negocio deja de operar o ya no están encargados del negocio o el negocio se vende, en ese momento deben salir de los Estados Unidos. Great. Let's see. Okay, I do have another question about the investment. So this is a common one. This person wants to start a service-based business. It looks like a marketing company, which is great. I've helped multiple people with marketing companies, and Marianella has as well, right, Marianella? Yes. Yeah. Sí, so, definitivamente. Yes, that's kind of a common business, actually. And the question is, of course, how do I spend $100,000 starting a company that's like brand new? So this is a very common question. The thing I usually tell people is sit down with a piece of paper and write down every expense you think you will need for that business for the next 18 months. And once you have that list, go through and see if there are any upgrades you want to give yourself. If you were going to buy, or you're going to get an office that maybe is $1,000 a month, get a nice one, get a $1,500 a month. If you're going to buy 2 laptops and you just thought, oh, I'll just get a Dell, whatever, get a couple of MacBook Pros. Once you have that list together, you'll see that you're getting probably close to $100,000 with that list. Don't forget, you can use marketing expenses. Someone could build you a website. You could start an ad campaign online. There are all types of things that you can use. Any accountants, attorneys that you have, those types of things. Once you get that list of the first 18 months, you're going to see that you're really close to that. And what I usually recommend is just prepay those expenses before you apply. So that helps 2 ways. One is now you have a substantial investment and that you didn't waste, you just kind of paid up front. And then the second is now you have a new business with essentially no more monthly expenses, at least for the next 17 or 18 months. So you're free to make that money and save it, then you can reinvest later. Exacto. Entonces Angie nos habla de una pregunta que recibe donde preguntan, ¿cómo hago yo si mi negocio es de servicios para yo invertir $100,000? Y esa es una pregunta muy común porque nosotros tenemos muchísimas compañías que trabajamos que son de servicios. Entonces la respuesta es, la idea es que la inversión inicial puedan aprovechar para pagar anticipadamente muchos de los gastos que van a tener en los próximos 18 meses. Entonces, esa ley que Angie dice de los 18 meses es poder escribir y decir, bueno, ¿qué voy a necesitar yo para esos próximos 18 meses? Computadores, muebles, actividades de marketing, temas de arriendo. Y lo que deben hacer es simplemente estimar, pagarlos al inicio y de esa manera van a ver que rápidamente van a llegar cerca a esos 100,000. Cuando se vengan a dar cuenta, ya están esos 100,000 y además van a poder ustedes trabajar por los siguientes 18 meses con menos compromisos a nivel, digamos, de gastos mensuales y poder dedicarse a que el negocio sea exitoso. Perfect. Thanks, Marianella. Okay, final question. We got a few here. Let's find a good one. Well, Marianella, I'll take it to you. This one is a little bit about a business plan. And this is a common question I get. I'm sure you get it a lot too, which is,
Well, I write lots of business plans. I've started multiple businesses. Why don't I just write it myself? Ok, buenísima Yeah. pregunta, Angie. Entonces, sí, digamos que como nosotros nos encargamos específicamente de hacer planes de negocio para inmigración, hay muchas personas que han hecho un plan de negocios en el pasado, hay muchas personas que tienen las habilidades para hacer un plan de negocio. Entonces, ¿por qué no hacerlos ellos mismos? Entonces, la respuesta es sí, podrías fácilmente hacerlo si eres una persona capaz de realizarlo. Sin embargo, te vas a encontrar con algunas limitantes. Está el tema del análisis de industria y de mercado. Generalmente nosotros en esas secciones vamos a utilizar fuentes válidas y fuentes actualizadas que nosotros pagamos para obtener toda esa información, la cual inmigración está esperando. Adicionalmente, el plan de negocios de inmigración no es un plan común y corriente. No es un plan para un inversionista, no es un plan para un banco, es un plan que está diseñado para inmigración. Y todos estos puntos que estábamos mencionando antes, como la inversión inicial, el plan de personal, las proyecciones de utilidades, todas deben estar ahí de una manera que inmigración lo entienda y lo pueda digerir. Adicionalmente está el tema del idioma y está el tema del tiempo. No todo el mundo tiene la capacidad de escribir en inglés de una manera donde puedas transmitírselo a inmigración sin que hayan complicaciones. Entonces el tema del idioma es fundamental. Y además en el tema del tiempo, nosotros tenemos tiempos de 7 a 10 días hábiles en tiempo regular, también tenemos otros tiempos más rápidos, lo que hace que el proceso de escritura nuestro sea mucho más rápido que si ustedes van a tratar de escribirlo ustedes mismos. Y con el tema de la visa, si están aplicando para una de dos, el business plan, el plan de negocios es uno de los puntos, pero tienen que hacer muchísimas otras cosas. Entonces la idea es poderse dejar ayudar. Eh, y finalmente, bueno, somos expertos en esto, hacemos muchísimos planes, trabajamos con abogados como Angie, entonces la comunicación va a fluir y ustedes van a poder estar tranquilos que tienen un documento sólido y profesional para aplicar a la visa de dos. Great. Thank you so much. And with that, that's about our half-hour show. So please reach out. Here we both are. There's me with the straight hair, and there's Marianella with no glasses. So now you can see all versions. But there's our contact info. Please reach out at any time if you have additional questions, or if you are interested in the E2 visa and you are ready for the business plan. We are your team. Right, Marianella? Así es. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Aquí está la información tanto mía como para la parte del plan de negocios como la de Angie, que es la abogada. Y si necesitan contactarlos, si están interesados, si tienen cualquier otra pregunta, nos pueden contactar. Nosotros somos el equipo para apoyarlos. Wonderful. Thanks so much, everyone. Thanks for joining us. Thanks, Marianella. Great to have you. Muchas gracias.